Buenas, hoy en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar va a ser pues cómo hacer un herbario o cómo comenzar a hacer un herbario. Yo aquí, bueno, encima de la mesa tengo el herbario que hice para la carrera, que bueno, lo tenía en una caja y he dicho, bueno, voy a revisarlo porque constantemente hay que revisarlo porque bueno, al fin y al cabo son plantas que están secas, sí, pero aún así pues suelen tener bichitos, entonces pues hay que revisarla muy a menudo para evitar esas cosas. Ahora os enseñaré los efectos de los bichitos, como tengo aquí un par de plantillas que se las han comido, entonces bueno. Hoy lo que vamos a hacer es enseñar o mostrar cómo hacer un herbario. Así de sencillo. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es decir qué es un herbario. ¿Qué es un herbario? Bueno, pues un herbario es la colección de plantas o partes de plantas que están identificadas, que están catalogadas, que están ordenadas, prensadas y guardadas y además viene acompañada de mucha información. Mucha información de los lugares donde se han recogido, de la persona que se ha recogido y del momento en el que se han recogido. Es un tipo de colección muy particular y que, bueno, que conlleva un trabajo muy grande tanto a la hora del campo como luego a la hora de alquilar casa, como vamos a ver a partir de este vídeo. Pues tanto, ya sabemos qué es lo que es, así que vamos a comenzar. ¿Cómo comenzamos a hacer un herbario? Pues muy sencillo, lo primero que tenemos que ver es de qué sitio vamos a hacer la recolección de plantas, porque bueno, están los herbarios muy grandes que tienen muchas universidades o que tienen muchos centros botánicos que ya llega un momento en el que son muy grandes y son de muchos lugares. Pero bueno, para comenzar, pues empezaremos primero por zonas más específicas. Por ejemplo, un jardín, se puede hacer perfectamente, un parque, aunque un parque, bueno, en la ciudad mejor no hacerlo, porque bueno, no suele ser muy bien visto por la policía que está recortando árboles, ramitas y esas cosas de las plantas, pero bueno, se puede hacer también. O se puede hacer de los montes, o de algún arroyo que haya cerca, se puede hacer de muchos sitios. Donde haya plantas, pues se puede realizar. Hay que tener cuidado porque la recolección de plantas o partes de plantas en parques naturales está regulado, por lo tanto no está permitida la recolección, siempre hay que pedir pues un permiso. Así que cuidado con eso, no os vayáis a meter en un parque a hacerlo. Pues bueno, sabiendo dónde hay que ir, lo que hay que hacer es ir hacia allí y hacer una recolección de plantas o partes de plantas. Lo mejor que uno puede hacer es coger plantas que las hojas no sean muy grandes o que las ramas no sean muy grandes y que tengan un fácil manejo y prensado. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo esta de aquí, que es un madroño, que esta de aquí, que es un madroño, pues bueno, que cogí pues una gran cantidad, una rama en la que había muchísimas hojas. Esto también es un poco la inexperiencia de quien lo está recogiendo en su momento. Entonces, bueno, pues cogí uno con un tallo muy grande o muy gordo para luego secarlo, pues más complicado, y después todas estas hojas, pues que al final se secan de una manera más irregular y no llegan a verse bien los contrastes tanto del envés como del haz de las hojas, ni de cualquier otro tipo de rasgos que podamos identificar luego. Así que bueno, este tenemos un ejemplo de algo recogido regular. Y luego tengo esta plantita de aquí, que es una herbácea que viene con sus raíces, sus flores y todas sus plantas, que bueno, está un poco así más feilla porque bueno, los bichos pues han atacado, evidentemente, pues han atacado y se les nota un poco, pero aquí se ve muy claramente, se le pueden ver los haces y los envés a las hojas, tiene sus flores, tiene su pequeña raíz y tiene su tallo grande. Esto es una muestra de cómo se debe de coger correctamente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ya esto. Bueno, cuando ya tenemos las plantas recogidas y ya nos las hemos traído hacia nuestra casa, nuestro laboratorio, nuestro taller, donde queramos, nos podemos llevar, es la hora del secado y el prensado. ¿Cómo lo secamos y lo prensamos? Bueno, pues lo primero que uno tiene que hacer es guardarlo, pues por ejemplo, entre periódicos, porque el periódico absorbe muy bien toda esa humedad y la verdad es que es un buen material para hacer el secado. Lo ideal es cuando lo estás recogiendo, meterlo ya directamente entre hojas de periódico para que todo el tiempo que tú tardes en volver, pues ya vaya empezando a soltar toda esa humedad. Es un buen sistema. Después,
Cuando lleguemos aquí cambiamos las hojas de periódico y volvemos a meterla entre las hojas de periódico. Y hay que empezar con las prensas. ¿Qué es la prensa? Pues muy sencillo, son tablones de madera como este, o por ejemplo un tablón de madera, como yo tengo esto aquí, en el que vamos colocando las plantas. Vamos a suponer que no está todavía prensado y que esto es una hoja de periódico, pues se coloca encima, después se coloca otra tabla en lo alto y simplemente se le coloca peso, mucho peso, todo el peso que uno pueda poner en lo alto. Esta es una prensa casera en la que, bueno, pues no tienes que tener nada. En el momento que tú terminas de prensar, lo quitas y lo echas fuera y ya no te sirve para nada más, ya has terminado, lo desmontes y listo. Y luego hay otras prensas que son ya más elaboradas. Yo, por ejemplo, bueno, tengo una prensa elaborada en la que tengo tornillos puestos en los laterales de las tablas, en ambos. Entonces, pues, lo que hago es, cuando las voy prensando, voy apretando todos los tornillos. Entonces, claro, se va apretando hasta que, bueno, queda totalmente plano y se pueden, bueno, pues, secar mucho mejor. Si son nuevas las plantas, hay que cambiar los papeles de periódico muy continuamente. Al principio cada día, cuando pasa una semana cada 2 o 3 días, y cuando pasa ya las 2 semanas, pues cada semana hay que cambiarle las hojas de periódico. Y así consecutivamente hasta que la planta no tenga nada de humedad. Aproximadamente a un mes más o menos deja de tener ya mucha humedad. Bueno, depende también del tipo de planta. Hay plantas que no se pueden prensar, como por ejemplo los cactus. Los cactus pues no se pueden prensar, porque una bola de cactus tú la aprietas y se rompe por todos lados. Es así. Pero bueno, además la gran mayoría que tenemos aquí en el Mediterráneo pues se puede prensar. Bueno, pues después del prensado o mientras se está prensando, también todo esto se puede hacer conjuntamente, pues toca el momento de la identificación. ¿Cómo identificamos plantas? Bueno, pues tenemos muchos métodos para identificar plantas. Uno, que suele ser más cómodo y el que, bueno, pues la verdad muy fácil, es ir acompañado cuando haces la recolección de plantas y acompañado de una persona que sepa qué plantas se están recogiendo. Por lo tanto, eso es muy sencillo porque él te dice, pues esto es una lavanda. Tú coges, cuando lo metes en tu periódico, pones en un papelito, lavándula extra, por ejemplo. Pues tú lo pones y ya sabes qué planta es, por lo tanto ya te la tienes identificada. Esas son muy cómodas. Después, otro método que se tiene es, pues, a través de guías. Muy sencillo, de guías. Tenemos dos tipos de guías. Una guía más concreta, más específica, como por ejemplo tengo esta de aquí, que bueno, que simplemente son guías de árboles y arbustos de la península ibérica y Baleares, por lo tanto cogen toda la península ibérica, muy general. Y después tengo otro tipo de guías menos específicas, que te vienen con menos detalles, pero que también muchas veces pues te sirve. Como por ejemplo este que tengo aquí, que es simplemente la flora de Málaga. Te está especificando, bueno, pues las plantas que hay en la provincia de Málaga, o por lo menos las más comunes. Aquí pone 300, hay muchísimas más, pero ponen las primeras 300. Bueno, pues son dos guías distintas. Yo prefiero utilizar siempre esta de aquí, o utilizo la guía de identificación de claves. ¿Por qué? Pues porque, bueno, son mucho más precisas y llego a las plantas, a la planta que quiero, con mucha más facilidad. ¿Qué son las claves? Pues las claves son esto que hay aquí. Son las claves las que pues vas siguiendo una serie de pasos y al final te llevan pues a un género o a una especie en concreto. Entonces, bueno, pues la verdad es que son mucho más útiles. ¿Qué pega tiene? Pues que tienes que tener un conocimiento grande en botánica, porque te van a hacer preguntas muy concretas. Entonces, bueno, hay veces que es muy sencillo llegar a la planta y otras veces que es mucho más complicado. Pero bueno, todo se puede hacer. Después de la identificación de las plantas, lo que hay que hacer es un estudio ambiental de la zona donde se ha recogido. Por ejemplo, yo tengo esta de aquí, este es el título, que como yo tengo estas plantas recogidas de 2 lugares distintos, pues el informe lo tengo de 2 sitios distintos, en el que es muy sencillo. Lo único que se van a dar son las claves del clima en el que nos encontramos. Luego nos vamos a hacer unos gráficos pluviométricos, que es prácticamente lo que llueve y lo que deja de llover.
Y a partir de ahí, pues simplemente vamos a hacer una pequeña descripción del lugar. Primero, la situación geográfica donde se encuentra, la historia que ha tenido, o parcialmente, o los últimos años, desde que tenemos esas plantas ahí, tampoco hace falta irse a los romanos, pero bueno, si da información siempre viene bien. Y luego, pues la edafología, la biogeografía, la geomorfología, la fauna que hay también, que también es bastante interesante porque te da mucha información sobre por qué están esas plantas ahí. Y bueno, y una serie de información que viene bastante bien. Y es, bueno, simplemente pues hacer un informe ambiental de la zona, que bueno, para tener tu planta en tu casa de modo artístico, pues la verdad es que no te sirve de mucho. Pero si tú lo que quieres tener es una guía personal de plantas en tu propia casa, o una particular tuya, pues la verdad es que tienes que hacerlo para tener unos conocimientos mucho mayores del lugar. Algo, bueno, plan tedioso, pero con bastante información que te está dando. Aunque los lugares estén cercanos, muchas veces recogemos de dos sitios distintos, pero muy cercanos, pueden ser diferentes por el tipo de roca, por el tipo de clima, por el tipo de... Bueno, siempre hay muchas cosas por ahí en medio.